Me gustaría iniciar por hacer una pequeña acotación de esta presentación y quizá, no sé si corregir o trazar expectativas, en fin. Quizá esperen hablar de mi parte de Machine Learning, inteligencia artificial en un sentido ampliamente técnico, profundo, enfocado quizá a lo que Microsoft, esta gran empresa, hace respecto de eso. No va a ser así. Lo que yo pretendo, tomé la decisión, a nombre de todos ustedes, de hacer lo que yo considero es una especie de arqueología, es decir, un viaje horizontal en el tiempo que nos conduce hacia estos temas de los que hablamos hoy en día. A mí me parece particularmente que hay ocasiones donde utilizamos palabras, términos, sin comprenderlos, sin conocerlos, porque la dinámica de la cotidianidad no nos lo permite. Sin embargo, a partir del uso y la repetición, es como nos vamos adaptando. Yo lo que quisiera es quizá generar un poquito del entorno, insisto, que nos ha conducido a este momento. Y pues bueno, este viaje, que espero sea de su agrado, comienza hace algunos más o menos 200,000 años. ¿Qué sucedió en esas fechas? Pues surge nuestra especie, Homo sapiens. Género Homo, existieron alrededor de 18 en total: Homo habilis, Homo erectus, Homo ergaster, y el único que sobrevive de esos 18 al día de hoy es el Homo sapiens, es decir, nosotros. Cuestión evolutiva, varias cosas. 200,000 años nos pueden parecer muchos, pocos, de repente, depende de cómo tratemos de relativizar, en función, por supuesto, de nuestro espacio de vida, de nuestro aquí y ahora momento existencial, con un promedio, una esperanza de vida de 70, 75 años. Al día de hoy, 200,000 años puede ser demasiado respecto de lo que ha sido la vida como tal en el planeta. La vida del planeta, el universo, es absolutamente nada. Pero aquí lo importante es que marca una diferencia a nivel universal, porque con el surgimiento del Homo sapiens, de nosotros, surge la imaginación. Quizá en algunos antecesores, ¿no?, desde 2,5 millones de años hasta estos 200,000, ya había cierto uso de capacidad mental, es decir, por ejemplo, ya se había descubierto el fuego, ya se habían desarrollado algunas herramientas, ¿no? Pero me refiero a la imaginación como esa capacidad que solamente tiene el ser humano de representar su realidad. Es decir, un ser vivo que tenga cierta capacidad neurológica, un sistema nervioso central, puede percibir mediante sensorialidad, mediante el uso de sus sentidos, lo que es su entorno, lo que es el universo, pero no necesariamente puede representarlo e interpretarlo. Es decir, una respuesta inmediata hacia lo que percibe, de manera intuitiva, por supuesto. Aquí empieza a surgir algo diferente. Con el uso de la imaginación, yo puedo, insisto, hacer una representación de mi contacto con la realidad, de lo que yo percibo, y llevarlo a otro nivel, a un nivel que eventualmente se va convirtiendo en entendimiento y después en razonamiento. Posteriormente, ya estamos hablando de hace unos 50,000 años aproximadamente, surge el habla. ¿Qué es lo importante, digamos, del habla? Primero que nada, permite establecer una comunicación con el otro, pero esa es una comunicación que también representa mi realidad. No es una comunicación intuitiva, no es una comunicación donde yo pueda enviar mensajes que me digan que estoy en peligro, no. Es una comunicación que permite llevar esa representación que en origen, a través de la imaginación, era solamente mía, la puedo compartir con el otro. ¿De acuerdo? Y después empezamos a simbolizar. Simbolizamos a través de dibujar, ¿no?, en las paredes, en las cavernas, de hacer imitaciones. Y la gran diferencia que hay, digamos, en la primera representación de realidad, que es el uso de la mente, con la segunda, que es el habla, y la tercera, que es la representación simbólica, es que la primera es mía y la segunda me permite externalizar lo que yo conozco. Entonces, hablamos de 3 representaciones humanas: la mental, mía, insisto;
pero puedo representar mi espacio laboral a través del habla, que me viene en lengua, en lenguaje y en la simbólica, donde yo puedo hacer esa representación mediante los símbolos. Y eso me lleva a un punto, o nos lleva a un punto muy importante, porque las tres son representaciones virtuales de la realidad. Es decir, cuando escuchamos la palabra virtual, lo primero que quiero compartir con ustedes es que lo virtual no está relacionado con lo tecnológico, necesariamente o únicamente. Volvemos virtual a la realidad prácticamente desde que aparecimos como especie en el planeta. Es un punto, digamos, muy importante hacer. Después, posteriormente, hace tan solo 6.000 años. Es decir, pongámonos a pensar, nos tomó aparecer, no sé, hace 200.000 años. Después aprendemos a hablar hace 50.000 años y apenas hace 6.000 años empezamos a escribir. Si hacemos una analogía por un momento, quizá totalmente teórica, totalmente arrebatada, no necesariamente real, pero si volvemos a la especie un cuerpo y hacemos el símil con un ser humano, con un niño, ¿a qué edad empezamos a hablar? ¿A qué edad empezamos a escribir? Empezamos a hablar, ¿qué les gusta? 2, 3 años más o menos. Empezamos a escribir a los 5 o 6 años. Aprendimos a escribir hace 6.000 años de 200.000. ¿Qué edad podemos calcular que tiene en referencia ese niño la especie humana? Porque pensamos eventualmente que ya estamos en una etapa de madurez y que ya tenemos grados de desarrollo, principalmente tecnológicos muy fuertes, pero en realidad, bajo esa premisa, podríamos equiparar a que la edad de la especie humana nuestra equivale a la edad de un niño de 7 años. Entonces, lo importante de la escritura es que no solo simboliza lo que es la realidad, sino deja constancia de ella. Y es precisamente a partir de la escritura que se define o comienza la historia documentada del hombre. Antes de eso no hay muchos elementos, digamos, de documentación. Tenemos a lo mejor ciertos gráficos, ciertas cosas, pero no tenemos un recurso, un archivo, no tenemos datos, no tenemos información que haya sido procesada de alguna manera por la especie para que nos diga exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Siempre hasta entonces. Entonces, eso demarca precisamente la invención de la escritura, la división entre la prehistoria y la historia. Bajo esa consideración, hay autores, que lo estoy tomando aquí, que manifiestan que ha habido en la historia de la humanidad hasta este momento 2 grandes revoluciones económicas. Y con la economía no nos referimos, digamos, a un aspecto concreto de mercado transaccional, sino nos referimos a todo el ámbito, a toda la circunstancia que implica a que el ser tenga un comportamiento respecto de otro. La primera revolución económica se considera que es la neolítica. ¿En qué consiste? Pues lo sabemos, vamos a recordarlo. Consiste en que el hombre, el ser humano, deja de ser nómada para ser sedentario, para establecerse, para generar comunidad, para establecer, digamos, el origen de la civilización, que estamos hablando 5 o 6 civilizaciones que surgieron de manera independiente en el mundo en un lapso de unos 5.000 años, es decir, de 10.000 a 5.000 años, hay 5 civilizaciones, 6 reconocidas. Nada más para dejarlo patente, por supuesto, la egipcia, quizás es la más famosa conocida, la cuenca fértil, ¿no? Donde está Mesopotamia, China, la India, una parte por ahí en sureste de Asia también, pero también hay 2 que han sido recientemente reconocidas y descubiertas como civilizaciones originarias de hace 5.000 años aproximadamente, y están en el continente americano. Una es la olmeca y otra es la andina, que ahora se reconoce como Inca. Vamos a dar un salto impresionante aquí, porque la segunda revolución económica es considerada la revolución industrial, que tiene un paquete de contenidos diferentes que vamos a revisar muy rápidamente. Hablamos de 4 revoluciones industriales que iniciaron más o menos siglo XVII, siglo XVI, con que hablemos de la primera revolución industrial. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cuál es el cambio paradigmático que se da? Donde el sistema de producción
que genera el hombre cambia radicalmente. Empieza a conocer la máquina, la empieza a operar y empieza a cambiar radicalmente toda la producción que pueda haber en ese momento y cambia el paradigma de forma de vida. Segunda revolución industrial es sobre esa misma línea económica. Lo que cambian son las fuerzas motrices que mueven estas máquinas. Entendemos quizá por primera vez que hay fuerzas no tangibles que yo no veo, que yo no capto mediante la percepción, pero que son capaces de generar energía suficiente para causar movimiento. Una de ellas que está representada aquí es precisamente la corriente eléctrica, pero también estamos hablando de capacidad de generar esa energía mediante carbón, mediante petróleo, etc. No sé si ubiquen a los dos personajes que tenemos aquí. De un lado tenemos a Nikola Tesla y del otro lado Thomas Alva Edison, que se dice de manera simultánea y por separado, a pesar de que intentan trabajar juntos, surgió la idea de cómo producir y cómo llevar esta producción, esta generación eléctrica a una masa importante. Al día de hoy el método que sigue funcionando es el de Tesla, no el de Edison. Sin embargo, se reconoce a Edison como el inventor, digamos, del bulbo y de cierta manipulación de la energía eléctrica. Tesla apostó por una generación y distribución de corriente alterna, mientras que Edison por una de corriente continua. Vamos a la tercera revolución industrial y aquí voy a ser un poquito más pausado en el tema. ¿Qué es lo que marca? A ver, la primera revolución industrial, un poquito, está marcada por la máquina de vapor, de Watt. La segunda, ya dijimos, por las fuerzas motrices, ¿no? Diferentes. La tercera está marcada generalmente por la invención del cómputo. ¿Qué implica esto? Una cuestión, y estoy acotando para llegar a nuestro tema. Primero que nada, conversión analógico o analógica digital. ¿Qué sucede? Que soy capaz de traducir el mundo, la realidad continua como la percibo, en una expresión diferente que está dada, digamos, por cuestiones de representación a nivel. A partir de aquí surge otro elemento muy importante que es la codificación. En realidad se considera que el padre del sistema binario es Leibniz, pero fue mucho tiempo después que se empezó a utilizar y calzó muy bien, calzó perfectamente el tema de tener un código, un lenguaje, una manifestación de dos niveles, unos y ceros, encendido y apagado, para poder traducir lo que yo conozco en un mundo analógico en un mundo digital. Sucede algo muy interesante a partir de entonces. Se crea un nuevo lenguaje objeto. ¿Qué es un lenguaje objeto? Es un lenguaje que es capaz de describir. El punto que es que este lenguaje objeto no es un lenguaje que yo esté acostumbrado a utilizar, a entender o utilizarlo para comunicar en un momento dado. Este lenguaje de unos y ceros nosotros no lo utilizamos. Lo que nos representa este lenguaje es una manifestación que yo puedo entender, pero lo que sucede entre estos dos objetos que se comunican en un lenguaje, yo no lo entiendo en la generalidad. Habrá quien sí, por supuesto. He conocido gente capaz de leer resultados de entender hexadecimal binario y entender que tiene un paquete que no tiene, pero vamos, es una excepción. En la generalidad, nosotros no hablamos ese lenguaje, es decir, yo no tengo capacidad de conectarme con un servidor y hablar con él directamente. ¿Me explico? Y a partir de ahí surgen nuevos paradigmas de la ciencia. Déjenme entender qué trato de decir por paradigma de la ciencia. A partir, digamos, del siglo XVI, que es cuando se establecen las condiciones para poder usar la razón, cuando el sujeto se pone en el centro, y a partir de esa razón el ser trata de elaborar conocimiento para acceder a la verdad, es que surge, digamos, la ciencia y su método. Sin embargo, vamos a poner un ejemplo. La mecánica clásica, ¿no?, representada por Newton, fue una mecánica que se sostuvo como verdadera y únicamente verdadera durante 300 o 400 años, hasta que se enfrenta a una nueva postura, que es la mecánica relativista, por ejemplo. La mecánica relativista fue el paradigma que rompió con la normalidad de la mecánica clásica en un momento dado. Lo que se está planteando aquí
es que hace no mucho tiempo, y estoy hablando de este siglo particularmente, perdón, del siglo XX, se generaron consecuencias que son paradigmáticas, donde lo que yo veía normalmente como una cosa, ahora la puedo ver también como otra. No sé si estén familiarizados con este ejemplo clásico, que es una representación precisamente de lo que es la mecánica cuántica en un aspecto, ¿no? Que puede tener los estados, puede tener diferentes formas, etc. No voy a entrar en esa materia en este momento. Pero emergen ciencias como es la teoría general de sistemas, no sistemas computacionales. Surgen la teoría de sistemas computacionales a partir de aquí, pero primero son sistemas, es decir, el interés por tratar de documentar, de entender cómo se comporta un sistema cualquiera. Surgen las ciencias de la complejidad. Las ciencias de la complejidad son aquellas que tratan de establecer que el funcionamiento del sistema tiene ciertas características que hacen que tengan comportamientos no necesariamente predecibles. Si predecibles, vamos, la sociedad a la que pertenecemos representa perfectamente un sistema complejo. Un hormiguero, una colonia de hormigas, representa un sistema complejo. Y las ciencias de la complejidad, digamos, también dan ciertos elementos y ciertas normas junto con la teoría general de sistemas y junto con la aparición de ciencia de datos para poder acceder a términos como los que vemos ahí. Estamos hablando de que entonces diferentes estados de la ciencia, diferentes representaciones empiezan a comulgar hacia un propósito común. Y aquí podemos ver, por ejemplo, ya elementos, ¿no?, que quizás no sean más familiares, como son estadística, como es manejo de base de datos, como es analítica, como es precisamente inteligencia artificial y aprendizaje automático o machine learning. Surgen nuevas palabras, nuevos conceptos. Uno de ellos, informática. Informática surge a partir de que yo puedo tratar de forma automatizada el proceso y manejo de la información. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque yo fui capaz de traducir la información en una forma que pudiera ser manejada de esa manera automática, precisamente. Estamos hablando de que entonces, a través de la conversión analógica digital, yo inicié un proceso de digitalización de la información. Hace 60 años, a ver, vamos a hacer un recuento. Nos tomó de 200 a 50.000 años hablar, otros 40 y tantos mil años en escribir, 6.000 años en documentar la historia del hombre, y nos ha tomado tan solo 60 años digitalizarla completamente. ¿No? Esa es la conversión de la que creo que hablamos, sobre otro término, cibernética. Cibernética ya cayó en un uso muy reducido conforme a lo que originalmente es su intención. Cibernética tiene que ver con la idea, por su origen semántico, por su origen etimológico, tiene que ver con la idea de que yo pueda gobernar y controlar un barco, una nave. Significa timón, de hecho, en griego. Entonces, la idea de la cibernética es que yo pueda entender mediante el manejo de los sistemas, mediante el manejo de la complejidad, yo pueda entender el comportamiento de los sistemas naturales para entender cómo los puedo reproducir de una manera no natural, humana o artificial. Esa es la idea de la cibernética. Evidentemente, ¿qué es lo que sucede? Todos estos términos empiezan a confluir hacia lo que es una teoría de la computación o la computación en términos generales. ¿De acuerdo? Y dando un salto, llegamos a nuestro momento y de lo que mucho hablamos. Nada más quiero hacer una acotación antes. Digitalizamos la información. A partir de que la digitalizamos, entendimos que podríamos generar mediante nuevos lenguajes comunicación entre elementos que procesan esa información. Es un segundo momento. Primero es conversión, segundo es proceso. Y llega un momento donde nuestra vida y cotidianidad se transforma. ¿Se transforma en qué? En un momento digital. No sé, yo no hice este dibujo, pero ¿qué significa ese precipicio? Si es que va a caer o si es que va a volar. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde esto? Hablamos entonces en este momento de la cuarta revolución industrial, pero se prevé que en realidad no sea la cuarta revolución industrial. Se prevé que este sea el principio de la tercera revolución económica, es un cambio paradigmático mayor en la historia de la humanidad.
Vamos a tratar de explicar y entender un poquito por qué. Como pueden ver, esta es una representación de las muchas probables que tiene este elemento de cuarta revolución industrial a través de uno que a lo mejor nos es común, que es Industria 4.0, que es precisamente el utilizar todos estos elementos, ¿no? Robótica, cibernética, ciberseguridad, sistemas complejos, computación en la nube, en fin. Todos estos temas que de alguna manera han confluido y funcionan como si fuera un solo gran sistema, ¿no?, que nos permite tener la vida digital.